Esta conferencia comenzará a grabarse. Sin más, os doy la palabra, David, cuando quieras. Muy Adelante. bien, pues muchas gracias y bueno, gracias a vosotros, a Cefabe, por esta oportunidad y por esta proactividad, ¿no? También, como no, a los asistentes por los próximos minutos que vais a compartir con nosotros. Y bueno, como comentabais, pues queremos hablar de la fachada, de la envolvente, como una nueva oportunidad, ¿no? Vamos a dar un pequeño contexto, vamos a hablar un poquito de fotovoltaica también, pero poquito, ¿vale? De fotovoltaica general, pero sí que creo que es bueno dar esa foto, ¿no? De dónde está ahora mismo la fotovoltaica. Y nada, Isabel comenzará luego, nada, en 5 minutos a hablar sobre las soluciones propias de fotovoltaica de integración arquitectónica. Antes de nada, por contextualizar también, comentaros un poco lo que es Lledó. Lledó es la empresa de iluminación que lleva más tiempo en este mercado, en el de la iluminación a nivel nacional. Llevamos desde 1958, tradicionalmente la fabricación de luminarias desde nuestra fábrica aquí en Madrid. Pero bueno, desde hace unos años hemos diversificado las líneas de negocio, tocamos también la parte constructiva de techos técnicos, con integración de luminarias, soluciones acústicas, arquitectónicas para interiores y, bueno, otro tipo de soluciones de control de la iluminación. Tenemos, como digo, la fábrica en Madrid, pero varias delegaciones provinciales en toda España y luego también presencia física en otros países y también a través del departamento internacional, como veis, pues operaciones en otros 20 países. Dentro de Lledó estamos en Lledó Energía, que trabajamos con soluciones de iluminación natural y de fotovoltaica. Empezamos en 2006, en ese primer boom que hubo de fotovoltaica, y desde hace unos meses, un año, llevamos ya trabajando en soluciones de fotovoltaica de integración arquitectónica, que es las que os vamos a presentar hoy. Pero, como decía, antes de entrar de lleno en estas soluciones, al final nos hemos dado cuenta que esto de la fotovoltaica de integración arquitectónica toca palos muy diferentes, ¿no? Entonces, hay una parte constructiva que, por ejemplo, a la parte más tradicional del sector fotovoltaico le cuesta más o nos cuesta más un poco entender, ¿vale? Y donde creo que todos vosotros, bueno, pues no hay nada que explicaros. Y luego hay otra parte completamente diferente que es una visión energética, ¿no? Del edificio a nivel de consumos, de producción, de entender incluso ahora mismo la parte de autoconsumo, cómo funciona la factura eléctrica, los componentes que tiene, los términos de potencia. Entonces, muchas veces es difícil que los que entienden de un campo se sientan cómodos en el otro. Simplemente queríamos haceros unas pequeñas pinceladas de dónde está hoy el sector fotovoltaico, ¿no? En estos 3 minutos, eso sí, voy a empezar desde cero, ¿vale? Aprovecho, si en otro momento queréis hablar más detenidamente de fotovoltaica, de componentes o incluso de normativa, pues podemos entrar otro día, si queréis, ¿no? A lo mejor no hoy, pero otro día, pues encantado de comentaros todo esto. Fotovoltaica, bueno, todos sabéis que al final son unos módulos fotovoltaicos que lo que hacen es transformar la energía del sol en corriente continua. Y un inversor que transforma esta corriente continua en corriente alterna. Esto no va a cambiar en fotovoltaica de integración arquitectónica. Esto va a ser igual, ¿no? El resto de componentes, bueno, pues simplemente pues contadores, protecciones, cables, cosas que van a hacer posible esto, ¿no? Pero sí me quiero detener un minuto en algo que luego va a cobrar importancia cuando Isabel os comente las soluciones de BIPV, y es el tipo de paneles que hay, el corazón de la instalación fotovoltaica, los módulos fotovoltaicos. Bueno, en un 99% de las soluciones que existen en el mercado están basadas en silicio. Pero el silicio es diferentes formas de trabajarlo, ¿no? Tenéis aquí las 3 principales. Está el silicio amorfo, el silicio policristalino y el silicio monocristalino. Aparte de esas primeras diferencias estéticas que veis, la principal diferencia es en cuanto al rendimiento. El silicio amorfo, como veis, se puede integrar en cierto modo arquitectónicamente. De hecho, hay incluso vidrios que tienen estos componentes. ¿Cuál es el problema que tiene el silicio amorfo? El rendimiento. Estamos hablando de 40, 50 vatios por metro cuadrado. Si nos vamos a tecnologías policristalinas, te vas a 170, 180 vatios metro cuadrado. Y si te vas por fin a las soluciones más eficientes de policristalino, te vas a 4 o 5 veces más lo que el silicio amorfo, ¿no?
Entonces, bueno, esto ya nos da una primera idea de hacia dónde tiene que ir la energía solar fotovoltaica si queremos una solución real, o sea, algo que me produzca energía para satisfacer cierta demanda del edificio, no algo simplemente estético. Voy a acabar mi parte, voy a dar paso a Isabel diciendo simplemente, bueno, cómo está la energía solar fotovoltaica, el mercado fotovoltaico en estos momentos. Como sabéis, estamos viviendo un segundo boom y, bueno, el primero se vivió cuando empezó todo esto, en 2004, una cosa así. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Bueno, por entonces había una diferencia, un problema bastante grande, y es que las soluciones fotovoltaicas tenían un coste muy elevado. Entonces, no las amortizabas a base de ahorrar esa energía que te generaba, hacía falta unas primas, ¿no? Entonces, bueno, cada kilovatio hora que te generaban esos módulos fotovoltaicos te los pagaban a 45 céntimos, una cosa así. 4 veces el coste real de la electricidad. Sin embargo, hoy se está hablando, como ya sabéis todos, de autoconsumo. En el autoconsumo, simplemente, pues, consumes la energía que están generando tus módulos fotovoltaicos. Luego hay varios escenarios, ¿no? Si estás generando menos, ¿qué ocurre? Pues que nada, compras la energía directamente de la red. Si estás generando más electricidad, bueno, pues como digo, hay varias formas de tratarlas, ¿no? Estos excedentes, pero bueno, no me quiero meter hoy en este tema. Entonces, bueno, yo acabo ya. Simplemente deciros que el momento, este segundo boom que estamos viviendo de la fotovoltaica, creemos que es una buena oportunidad en este sector. Lo primero, la fotovoltaica ha bajado muchísimo el precio, lo comentaba antes. Un módulo fotovoltaico hace 15 años costaba un módulo de 1 metro por 2 metros, 800 euros. Hoy cuesta 80 euros, o sea, 10 veces menos. Por otro lado, bueno, se ha hecho una normativa que elimina ciertos trámites administrativos y que lo ha agilizado bastante. De hecho, ya no solo lo agiliza, sino que, ahora lo comentará Isabel, te obliga a poner módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, en industria antes no hacía falta, antes del último código técnico, ahora ya sí, ahora ya te exigen. Por otro lado, no lo vemos, tenemos unos problemas medioambientales graves que hay que ponerle una solución ya de forma urgente. Y por último, y es donde creemos también que está la oportunidad, es que, bueno, estamos viendo que hay cierta tendencia a ligar la imagen de la empresa pues, a una imagen de sostenibilidad. Entonces vemos que hay muchas empresas que ya no solo invierten en fotovoltaica, sino que además quieren hacer una fotovoltaica perceptible, ¿no? Que se vea. De hecho, ya no les basta con poner en sus dossiers corporativos que tienen fotovoltaica, sino que, bueno, estamos viendo que muchas de ellas quieren no forrar todo su edificio, pero sí poner en una zona de representación pues una fotovoltaica atractiva, que se puede integrar dentro del resto de la envolvente y bueno, es donde creemos que puede estar esta oportunidad, ¿no? Entonces, por mi parte, nada más. Voy a dar paso a Isabel, que ya se va a meter de lleno en el BIPV y nada, estoy aquí pues para lo que pueda surgir, preguntas, lo que sea. ¿Qué tal? Buenos días. Tomo el relevo de David muy rápidamente y nos metemos, si os parece, un poco más ya de lleno con el tema de la fotovoltaica. Yo, antes de hablaros de BIPV, muy rápidamente quisiera dar una pincelada a la normativa actual vigente en materia de fotovoltaica pura y dura, ¿vale? Al final, ¿qué ocurre? Que no hay una ley de energías renovables única, sino que existen de cada vez más muchos reales decretos, muchas normativas, reglamentos que van a afectar a este tipo de instalaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las directrices europeas, ¿no? Al final, la Unión Europea lleva ya unos años legislando en el tema de eficiencia energética. Bueno, ¿por qué? Pues porque se ha visto que aproximadamente a día de hoy el 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea es ineficiente desde el punto de vista energético. Esto significa que gran parte de la energía que consumimos se malgasta y al final la Unión Europea de alguna manera ha buscado establecer un sistema energético común a todos los países que sea sostenible y que cumpla con unos compromisos de eficiencia energética que ellos han establecido en formato agenda para el 2030, para el 2050, ¿no? Que de alguna manera lo que busca es reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la proporción de energías renovables en los edificios de los diferentes países. Entonces, bueno, han establecido una hoja de ruta
Los primeros en entrar en esta hoja de ruta fueron los edificios públicos. A partir del 2018 ya todos los edificios nuevos públicos tenían que ser edificios de balance energético cero. Ya a partir de enero de este año hablaban de todos los edificios de obra nueva, fueran públicos o de promoción privada, ¿no? Y ya a partir de enero del año que viene, dentro de un mes, mes y medio, ya hablaremos de todos los edificios en los que de alguna manera se actúe, ya sea obra nueva o ya sea rehabilitación, etcétera. Nos van a pedir que sean edificios de balance energético cero y que además de alguna forma incorporen una fuente de energía renovable, ya sea la fotovoltaica, ya sea la geotermia, etcétera. Y esto, ya os digo, es una agenda que ellos han establecido. Hay una serie de parámetros que habrá que cumplir de aquí al 2030 y luego al 2050, etcétera. Por otro lado, hablaros también muy rápidamente del código técnico. El código técnico, bueno, sufrió una serie de actualizaciones en diciembre del 2018, hace ya un par de años. Y ellos establecen, digamos, un ámbito de actuación con una serie de potencias mínimas que tenemos que instalar, y el ámbito de actuación lo establecen para todos los edificios, excepto residencial privado, de más de 3.000 metros cuadrados, pero ya sea obra nueva, ya sea ampliaciones, cambios de uso, etcétera, ¿no? De alguna manera proponen que un determinado porcentaje del consumo eléctrico del edificio aquí en España esté cubierto por instalaciones que estén basadas en fuentes de energía renovable, con o sin sistemas de almacenamiento. Ya os digo, estamos hablando de fotovoltaica en particular, también de otro tipo de fuentes renovables, pero ellos aquí ya sí que se meten de lleno con la fotovoltaica y establecen bueno, unas fórmulas, ¿no?, para hallar esa potencia mínima a instalar en mi edificio. Esto es muy sencillo. En función de la superficie construida del edificio, ellos establecen que la potencia mínima a instalar en ese edificio es la que veis en la fórmula, sin superar otra fórmula que tendría que ver con la superficie construida de la cubierta. Son dos fórmulas muy, muy sencillitas. Muy rápidamente también, para entrar un poco más en detalle, si hablamos ya de las normativas municipales. Bueno, aquí ocurre al final con las normativas municipales, tener en cuenta que cada comunidad autónoma de alguna manera puede legislar en materia de eficiencia energética por su cuenta, siempre y cuando las condiciones que impongan, por supuesto, nunca sean menos restrictivas que el código técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rivas, fijaos lo que ocurre. Si en el ámbito de aplicación que nos ha hablado en el código técnico excluían el residencial privado, en Rivas, por ejemplo, te hablan del residencial y además de todo tipo de residencial, ¿no? En la ciudad de Barcelona ya directamente nos hablan, nos fijan una cifra que son esos 7 vatios pico metro cuadrado, y es una cifra que sí o sí tenemos que cumplir. ¿Qué ocurre muchas veces? Que, bueno, existe un desarrollo un poco dispar según el lugar de España en el que se encuentre el edificio o en el que vayamos a construir, ¿no? A veces hay pequeñas diferencias entre, bueno, entre lo que yo tendría que cumplir en cuanto a eficiencia energética, por ejemplo, en Andalucía o en el País Vasco, ¿no? Hay pequeñas discrepancias. ¿Qué ocurre con todo esto que os estoy contando de normativa? Que al final empezamos a tener una serie de limitaciones a la hora de colocar fotovoltaica en nuestro edificio. Ya no solamente también por la normativa estáis viendo que ya es una cosa de la que no me puedo pasar. La normativa me está exigiendo que coloque fotovoltaica, que coloque algún tipo de fuente de energías renovables en el edificio, pero también empezamos a tener muchas veces un problema de espacio. De siempre los paneles fotovoltaicos normalmente van instalados en la cubierta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que según qué tipologías de edificio, con una serie de metros cuadrados construidos, pasa con los edificios en altura muchísimo, esa potencia mínima que me exige la normativa que yo instale muchas veces no me cabe en cubierta. Traducida en paneles fotovoltaicos en cubierta, esto no me cabe. Además, en cubierta, bueno, ya sabéis que hay otra serie de instalaciones, ¿no?, y de temas que ocurren ahí arriba, y muchas veces los paneles son muy complicados de encajar. Pero ocurre también de cada vez más un problema de estética. Al final, cuando pensamos en un panel fotovoltaico, normalmente nos viene a la mente la imagen de, bueno, de un panel, dicho rápido y mal, de un cuadrado de color azul con unas líneas blancas que lo atraviesan de lado a lado, ¿no? En cuanto a estética, esto muchas veces supone una limitación bastante potente. Muchas veces no pensamos nuestro edificio originalmente de esta manera, como estáis viendo en las imágenes, ¿no? Con esos paneles que vienen de alguna manera un poco a parasitar
el aspecto original que supuestamente tenía nuestro edificio. Incluso se está colocando en fachada, lo veis en la imagen de la derecha. Ahora volveremos sobre esta imagen, ¿no? Pero nosotros en principio no consideramos que esto sea fotovoltaica de integración arquitectónica o fotovoltaica integrada en la fachada. Es fotovoltaica de fachada porque efectivamente son paneles fotovoltaicos que están instalados en una fachada, pero bueno, ahora veréis que el tema de la fotovoltaica de integración arquitectónica, el tema de las envolventes energéticas va mucho más allá que todo esto. Y aquí es donde entra en juego el BIPV, la fotovoltaica, como os digo, de integración arquitectónica. Al final, ¿qué es el BIPV? Pues bueno, es un sistema energético integrado en los edificios, es decir, son paneles fotovoltaicos estéticos que generan electricidad a la vez que se usan como elementos constructivos de envolvente para mi edificio, tanto en fachada como en cubierta, ¿no? Al final es un elemento, es un panel que lo que hace es aunar un poco la eficiencia, el sentido primero de un panel fotovoltaico con la estética que buscamos siempre en la envolvente de un edificio, ¿no? De alguna manera ya no hablamos solamente de eficiencia, sino también de estética. Las principales diferencias que podríamos ver con un panel fotovoltaico al uso, y insisto, es un producto que no se tiene que ver como un panel fotovoltaico, sino como un panel de envolvente que, aparte de ser un sistema constructivo envolvente, también está generando energía, ¿no? Para nosotros esa es la cuestión principal, es un tema de funcionalidad. Un panel fotovoltaico genera energía, pero un panel BIPV genera energía a la vez que funciona como un material de construcción, como un material de envolvente de fachada o de cubierta. Aparte de lo que estáis viendo en pantalla y veréis en otras imágenes que vamos a poner en la presentación, que también es una cuestión estética. Veis el aspecto que tiene, no tiene nada que ver, tiene un aspecto, una estética completamente integrada en la envolvente del edificio. Al final, el panel funciona ya no como un panel fotovoltaico, insistimos, no queremos que se piense en él como un panel fotovoltaico, sino como una envolvente que está generando energía, una envolvente energética, ¿vale? Deciros que en el mercado, y esto lo iréis viendo, en el mercado existen de cada vez más tipos diferentes de paneles BIPV, de cada vez más soluciones. Tenemos paneles BIPV negros, existen de colores, incluso existen vidrios fotovoltaicos que generan energía. Lo estáis viendo en la segunda imagen por la derecha. Esto es lo que os comentaba David. En el caso, por ejemplo, de los vidrios fotovoltaicos, esto al final es silicio amorfo. Entonces, de estética la verdad es que es un producto muy interesante. Yo de alguna manera puedo conseguir que los lucernarios, que las claraboyas o que las ventanas de mi edificio estén generando energía. Pero es verdad que en cuanto a rendimiento es un material que deja un poquito que desear, porque la eficiencia es bastante baja, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, existen de cada vez más tejas fotovoltaicas, pavimentos fotovoltaicos. Hoy en día podemos encontrar en el mercado muchas soluciones diferentes. Nosotros en Grupo Lledó, que como os decimos, somos expertos en el mundo de la fotovoltaica, llevamos muchos años trabajando en este sector, al final nosotros hemos decidido apostar por una solución en concreto, que es esta que veis aquí, que ahora os vamos a contar, y os vamos a contar por qué hemos decidido apostar por esta solución y no por otra, porque ya os digo, BIPV en el mercado existen diferentes soluciones. Esto que veis aquí al final, con lo que nosotros trabajamos, es un panel BIPV, es una envolvente energética, es un panel cromático que es opaco. Es decir, lo primero bueno que tiene es que yo no veo que esto sea un panel fotovoltaico. Esto yo lo veo como un panel de revestimiento de fachada opaco, de colores. No veo las células fotovoltaicas por detrás, ni los buses fotovoltaicos, es completamente liso y completamente opaco. Y lo bueno que tiene es que detrás lo que ocurre, es que tiene una tecnología monocristalina, son células fotovoltaicas monocristalinas. Si volvemos a la diapositiva en la que os explicaba David, monocristalino, policristalino, silicio amorfo, veis que la tecnología monocristalina actualmente es la más eficiente que tenemos en el mercado, ¿no? Podemos estar hablando de unos 170, unos 180 vatios pico metro cuadrado, es un ratio bastante bueno. Al final, ¿de qué se compone este panel fotovoltaico? En general, todos los paneles fotovoltaicos, para que veáis un poco qué es lo que hay, qué es lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Tendríamos una primera capa de vidrio. En el caso de un panel fotovoltaico estándar siempre es un vidrio transparente, por eso vosotros vais a poder ver las células fotovoltaicas por detrás. Ese vidrio normalmente es transparente. En el caso
de nuestro panel BIPV es un vidrio cromático. Es un vidrio que de alguna forma en el proceso de fabricación se le ha dotado de ese punto de color. No son pinturas, no son tintes, no es un vinilo pegado de colores, con lo cual esto no se va a desgastar, no se va a arañar, ni va a perder fuerza el color con lo largo del tiempo. Es un vidrio que en el propio proceso de fabricación se le ha dotado de ese punto cromático. Esta sería la primera capa de vidrio. Tendríamos material encapsulante y en medio las células fotovoltaicas. Tendríamos detrás otra serie de materiales, EVA, Altedlar, etcétera, y detrás tenemos otro vidrio, en este caso negro, un vidrio negro opaco, ¿vale? Que tiene de bueno este tipo de soluciones, que al final podemos de alguna manera personalizar la fachada primero con el tema del color. Podemos elegir una serie de colores en la gama cromática. Tenemos colores que pueden, digamos, asemejarse más a un pétreo o a un hormigón. Hay colores más arcillosos que pueden asemejarse más a un ladrillo, a algún tipo de cerámicos. Hay tonos azulados, hay tonos bronces. Entonces, aquí ya vemos una primera ventaja a la hora de conseguir integrar esa envolvente energética en la envolvente de nuestro edificio, ¿no? Además, lo bueno que tiene es que es un acabado mate. No penséis en un acabado brillante, en un acabado gloss que produzca deslumbramientos. Es un acabado completamente mate. Entonces, evitamos todo el tema este de los reflejos. Y luego que el color es dinámico. Lo veréis ahora también en las imágenes. El color es dinámico. Esto significa que depende del punto de vista desde el que yo mire el panel, varía un poco esa tonalidad de color. Se vuelve un poco más clara, un poco más oscura. Ahora lo veréis. Otra cosa muy buena que tienen las soluciones BIPV, esta en concreto, es el tamaño de los paneles. Al final, un panel fotovoltaico tiene el tamaño que tiene y muchas veces lo que ocurre es que es la fachada a la hora de diseñar ese despiece la que tiene que adecuarse al panel, a ese panel de 2 metros por 1 metro, ¿no? Tan, digamos, tan hermético, de aspecto tan hermético. En este caso, los paneles se pueden personalizar, las medidas se pueden hacer un poco de las medidas que queramos. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, cuadrado, rectangular, etcétera. Dentro de un rango bastante amplio, ¿no? Pero esto está muy bien porque al final ocurre que le damos la vuelta de alguna manera a la tortilla. Al final ya es el panel el que se va a adecuar a la fachada, que es lo que ocurre con cualquier material de revestimiento de fachada. Tenemos siempre una gama muy amplia de medidas, incluso en un momento dado se pueden hacer cortes a medida. Y esta es la lógica que debería tener la fotovoltaica de cada vez más, ¿no? Que se pueda de alguna manera adecuar a esa fachada. Otra cosa muy buena también que tendrían estos productos, y es el acabado. Nosotros el panel fotovoltaico estándar de toda la vida siempre lleva un marco metálico. En este caso podemos hacerlo con un marco metálico, pero veis que también podríamos hacerlo sin marco. Podríamos acabar el panel en vidrio-vidrio, que es la imagen que os he enseñado antes, con el vidrio cromático por delante y un vidrio negro opaco detrás. Entonces, en este caso no haría falta ponerle marco y al final consigo que realmente sea un panel de revestimiento de fachada como otro cualquiera. Puedo personalizar las medidas, puedo personalizar los colores, las aristas están desnudas, están acabadas a hueso y esto para integración arquitectónica para fachada, pues bueno, es lo mejor, ¿no?, que podríamos colocar. Pero si vamos incluso un poquito más allá, y paso muy rápidamente sobre esto, se podría fabricar el panel fotovoltaico BIPV al uso o también podríamos hacer el panel pasivo, es decir, de aspecto veis que es exactamente igual al panel fotovoltaico BIPV, lo que ocurre es que el panel pasivo por detrás no lleva células fotovoltaicas. Lo llamaríamos, entre comillas, un falso panel fotovoltaico. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, imaginaros, por ejemplo, un edificio en el que de alguna manera queramos que el aspecto, que la estética sea global para las 4 fachadas, sea una estética, digamos, de conjunto del edificio. Por ejemplo, para la fachada norte, en la cual no tendría mucho sentido que colocáramos fotovoltaica, en la fachada norte pues podríamos colocar, por ejemplo, estos módulos pasivos. O, por ejemplo, debajo de un peto que sabemos que va a arrojar sombra y el panel no va a producir realmente mucha o casi nada o nada de energía, colocaríamos estos módulos pasivos detrás de un peto o debajo de un peto, ¿no? Al final lo que estáis viendo es que la fotovoltaica conseguimos de alguna forma que se convierta, pues eso, en un material de revestimiento de fachada que genere energía. Al final conseguimos personalizar ese aspecto tanto en color como en medidas, como incluso en acabados de las aristas. Y bueno, empieza a tener sentido de esta forma y no de otra utilizarla para una envolvente arquitectónica, ¿no?
conseguimos al final lo que no ocurría antes con la fotovoltaica, conseguimos diseñar el panel en función del edificio y nunca al revés, que es lo que nunca debería ocurrir. En cuanto a la instalación de estos paneles pasó muy por encima porque, bueno, entendemos que al final estamos hablando con verdaderos expertos en la materia, pero al final es insisto, es un panel de revestimiento de fachada que se instalaría como cualquier panel para fachada ventilada, teniendo siempre en cuenta un par de condicionantes, la cámara de aire que habría que dejar detrás del panel. Al final, pensad que el panel por detrás lleva una serie de cables. Ocurren una serie de cosas ahí atrás y necesitamos que el panel ventile y también necesitamos espacio para esos cables, ¿no? Y luego, bueno, algo muy obvio, pero el panel no se puede taladrar. Al llevar esas células fotovoltaicas por detrás no podemos perforarlo. Pero a partir de aquí, insisto, la instalación, teniendo en cuenta grosores, pesos y, en fin, una serie de cosas que vendrán reflejadas en la ficha técnica, cualquier instalador, cualquier persona que sepa del tema de fachadas ventiladas se instala sin ningún problema. Aquí estoy. Os ponemos un ejemplo gráfico muy rápido, David. Si quieres, abre micro y comentamos los dos. Esto sería una fachada fotovoltaica, ¿no? Es un ejemplo teórico, ¿vale? Que hemos planteado, pues bueno, con una serie de módulos fotovoltaicos BIPV de Lledó, con un formato rectangular, con las medidas que estáis viendo, 1,65 m por 70 centímetros. ¿Vale? Y al final, bueno, haciendo un cálculo rápido, nosotros en Geoenergía, aparte de todo lo que es el suministro y tal, también tenemos sobre todo apoyo técnico y, bueno, un equipo de ingeniería que hace estos cálculos personalizados para cada propuesta, para cada edificio. Haciendo un cálculo muy rápido, veríamos que tenemos unos 166 metros cuadrados de panel fotovoltaico en la fachada de este edificio, ¿vale? Esto al final, cada panel, en el caso de estas medidas en concreto, que son de 40 células, cada panel me produce unos 210, 212 vatios pico. Tendríamos un total en esta fachada de 30.500 vatios pico de potencia instalada en la fachada, ¿vale? En el caso de este edificio, además que está en Madrid, contamos con un ratio, por cálculo también, de unos 1.013 kilovatios hora kilovatio pico, con lo cual conseguimos, esto que veis aquí, un ahorro anual, gracias a esta fachada, en la factura de la luz de casi 5.000 euros anuales, ¿vale? Esto supone, yo creo que se entiende mucho mejor en esta cifra, esto supone unos 30 euros metro cuadrado de ahorro en esta fachada fotovoltaica. Esto en 25 años, la vida útil del panel es mucho más alta, ¿no? Al final, insisto, es un panel, bueno, es un panel de envolvente de fachada, pero si contamos esos primeros 25 años de vida útil del panel, podríamos estar hablando de un ahorro por metro cuadrado de fachada de unos 750 euros. Y esto en el total de la fachada, en esos 25 años, pues ya veis las cifras que tenemos en pantalla. Podríamos conseguir unos ahorros de cientos de euros una fachada fotovoltaica. En concreto, esta fachada veis que es muy pequeña, son 160, sí, 166, 170 metros cuadrados de fachada, ¿no? Pero para que tengáis un poco en mente las cifras que estamos manejando. Esto, sí, Isa, perdona. Nada, simplemente es, imagino que, bueno, que queréis tener un orden de magnitud de qué energía produce esto. Al final los cálculos energéticos son bastante complejos, ¿no? Hay que estudiar bien las necesidades energéticas del edificio. No es como lo que había antaño de toda la energía que produzco se vende, sino que ahora hay que ver realmente, hay que hacer el traje un poco a medida, ¿no? del edificio. Hay que ver cómo afecta esto también al término de potencia, si podemos reducir penalizaciones o reducir esta componente en el contrato, este término fijo. Entonces, bueno, es un proceso complejo, ¿no? Que para eso un poco estamos, pero para que tengáis una foto, ¿no? Un orden de magnitud, pues esto es un poco lo que podría producir en este edificio. Evidentemente aquí ya se contemplan pues las pérdidas pues por estar en una posición vertical del módulo. Como sabéis, lo mejor es que esté un poco inclinado, más mirando al sol, digamos, o perpendicular a los haces que vienen del sol, pero bueno, tiene que estar en una fachada vertical. Todos esos son los cálculos y al final estamos obteniendo ese ratio de unos 1.013 kilovatio hora, kilovatio pico para este ejemplo.
Pensad también, al final, estos cálculos nosotros los personalizamos. No es lo mismo calcular un edificio en Sevilla que, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Al final cambia mucho la orientación del edificio también, la localización, por supuesto. Si hay algún elemento que arroje sombra, en el caso de este edificio, si hubiese algún árbol, alguna farola, algún elemento que arrojase sombra, esas sombras las calculamos también. Modelamos esto en 3D, sacamos el simulacro, etcétera. O sea, aquí lo hemos simplificado mucho, pero bueno, son unos cálculos fotovoltaicos un poco complejos que siempre intentamos que se acerquen lo más posible a la realidad. Por eso nosotros tenemos en cuenta, ya os digo, sombramientos, orientaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tener en cuenta también otra cosa. No estamos realmente hablando de un panel fotovoltaico en cuanto a términos de potencia del panel, muy diferente a lo que podríamos colocar en cubierta. Estamos hablando de lo que os decía, de unos 170-180 vatio pico el metro cuadrado. Esto, al ser monocristalino, ya os digo que es la tecnología más mejor que tenemos ahora mismo en el mercado, suplimos un poco esa pequeña carencia que va a tener el panel debido al vidrio cromático que lleva por delante, pero al final, en cuanto a potencia, produce por metro cuadrado más o menos lo mismo que produciría un panel policristalino estándar en cubierta, ¿no? Tener en cuenta esos dos temas. Por enseñaros una foto, lo que os comentaba de la orientación o de la ubicación del edificio. Bueno, va a cambiar un poco. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no? El que os hemos enseñado. Hemos puesto una orientación a 0 grados. Fijaros el ratio que tenemos en pantalla. Si lo orientamos a 25 grados, es decir, si esa fachada ya la desviamos un poco del sur puro, entre comillas, va a bajar un poquito, obviamente, ¿no? Digamos que el panel ya no está enfrentado perpendicularmente al sur. Si seguimos girando el panel un poco más, hasta 45 grados, ya veis cómo baja. Pero fijaros estos mismos datos, este mismo edificio con esta misma orientación, pero puesto en Sevilla. Fijaros cómo sube al final, no es un lugar en el que hay muchas más horas de sol al año. O, por ejemplo, puesto en Bilbao, pues fijaos cómo baja. ¿No? Al final son estos y otros muchos parámetros los que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese cálculo. Yo ya acabo. Enseñaros simplemente, bueno, un par de imágenes de algunos proyectos. Esta de aquí abajo a la derecha no es una imagen, es un render, ¿vale? Lo demás sí que es obra realizada. Que veis un poco un par de imágenes de lo que se puede hacer al final con este tipo de materiales. Veis que tanto en colores como en formatos, en este caso, por ejemplo, se han colocado los paneles en petos, en balcones, con ese acabado en color terracota. Veis que hay fachadas, algunas muy pocas, ¿no? Que están colmatadas en su totalidad. Generalmente lo que se hace siempre es combinar esa fotovoltaica con, pues bueno, con otro tipo de revestimientos de fachada. Fachadas que estén colmatadas en su totalidad es extraño, ¿no? En este caso, pues bueno, se han notado por esas líneas verticales, pero siempre conjugándolo con otro tipo de acabados. Hay edificios que a lo mejor optan por una fachada fotovoltaica, una de ellas, pero las demás sí que mantienen otro tipo de estética con otro tipo de acabados, etcétera. Y por nuestra parte, poco más. No queríamos tampoco alargar esto mucho. Es daros una primera pincelada, que veáis un poco de qué se trata y, bueno, y a partir de aquí, cualquier duda, cualquier tema que os pueda surgir, pues ya sabéis quiénes somos y dónde estamos. Pues muchas gracias, Isabel, David. En el chat no hay ninguna pregunta, pero no sé si igual, si alguien ahora quiere hacer así alguna pregunta, os quiere lanzar alguna consulta. Parece que no. Bueno, si os parece, la presentación que habéis utilizado y si no tenéis inconveniente, la compartimos con los asistentes y lo que os comentaban. Sí. Sergi, ¿quieres hacer alguna pregunta? Un momento. Sí, espera, tienes el micro apagado. Sí. Enciéndete el micro. Sí. Ahora, Hola. ya. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué tal, Sergi. Soy Sergi. Mira, simplemente quería preguntar si para poder vestir el edificio
es necesario hacer un revestimiento primeramente para poder instalar, ¿verdad? Es decir, Bueno, si un edificio como en Barcelona, si ya tiene una fachada hecha, digamos, esto sería ya revestir nuevamente, o hay algunos placas no. En este caso, hay algún diseño que se integra en, por ejemplo, en Eixample, ¿no? Esto sería más complicado. Esto sería más para porque ya tiene su diseño propio el edificio, hablando de los años, de yo 100 no, años. yo no estoy segura de entenderte muy bien, Sergi. ¿Te refieres en cuanto al acabado del panel, si se podría darle algún tipo de acabado un poco diferente? Yo quería preguntar, en plan económico, si hay una solución para los edificios ya construidos, ya lo tienen, ¿no? Ya veo. Pero si hay fachadas tan complicadas como, por ejemplo, en Passeig de Gracia, en Barcelona, ¿no? Hablando de los edificios ya, entre comillas, bonitas, en Sí. este caso, la solución, ¿cuál sería? Revestir, digamos, porque si se pone estos paneles, ¿no? Sobre la fachada, dará una cierta distancia entre la fachada y si Vale. no cubrimos toda la fachada, esto será como un... Va a quedar raro, sí. Sí, Sí, claro, en el caso de una fachada existente, al final piensa siempre en ese pequeño espacio que va a haber que dejar para el tema de cableado, para que el panel ventile, etcétera. Muchas veces lo que se hace cuando no se colmata una fachada entera, en el caso de una fachada ya existente, que lo único que podemos hacer es aumentar en cuanto a ocupación en el edificio, ¿no? Aumentar esa fachada hacia afuera. Muchas veces lo que se hace, ¿no? Pues algún tipo de remate metálico o como sea por los lados, ¿no? Hay muchas vale. formas diferentes de hacerlo. Pues, Esto es ver de qué edificio se trata, ver un poco los condicionantes, el despiece que tiene en fachada. Pero vamos, cualquier proyecto lo podemos estudiar un claro, poco en detalle. al Hay final se algo... trata. Sí, Sergi. Sí, escucho, David, perdón. No, nada. Simplemente es un poco insistir en eso, ¿no? Que al final se trata, o sea, no pretendemos, el edificio que hemos usado incluso en la portada de esta presentación es un edificio en Copenhague que está forrado completamente, todos los lados, excepto las ventanas, ¿no? No creo que sea ese el camino exactamente del BIPV, ojalá, ¿por qué no? Pero yo creo que hay más oportunidades en combinar soluciones, ¿no? En poner una zona de representación de los módulos fotovoltaicos e integrarlos en el resto de soluciones pues que haya en el portfolio, ¿no? Yo creo que ese sería un buen mensaje y realmente se pueden hacer cosas. Es que, bueno, yo ya pienso en plan mercantil, porque nosotros damos soluciones no a la fachada. Bueno, me ha gustado muchísimo, de verdad, me ha gustado muchísimo, aparte del rendimiento, que ustedes dicen que son 180 vatios hora por metro cuadrado. Eh, Esto hablamos dependientemente del color, ¿no? Sí, el color baja siempre un va poquito en a alguna cambiar. tonalidad, pero vamos, es despreciable. Sí, Sí, es no. despreciable. Hay unas fichas técnicas, de hecho, en la página web donde puedes ver para una misma dimensión diferentes colores, pues a lo mejor te baja 2 vatios pico, pero bueno, como había que poner la tolerancia de más menos 5, pues a lo mejor uno se queda en 345 y otro en 340 con el mismo color, ¿no? Claro. Vale. Piensa que siempre un color oscuro tendrá siempre un poquito más de rendimiento que un color más claro, ¿no? Al final el color claro lo que hace es reflejar más la luz, ¿no? Y siempre es más pérdida. Por eso no hay paneles fotovoltaicos blancos, digamos, porque entonces la radiación no llega a la Sí, célula. bueno, los hay, pero realmente la energía que producen es despreciable. Nosotros no los tenemos en cuenta, vamos. Es súper interesante también por motivo. Bueno, nosotros damos soluciones a las ventanas, como aquí detrás. No podemos dar publicidad, esto es aparte. La cosa es, como también ustedes son innovadores, me encantó, de verdad, me encantó muchísimo. Si no tienen a alguien presentados en Portugal, bienvenidos. Podríamos presentarlos. Y la cosa es, hemos hablado de todo lo que es rendimiento y todo.
hay, no se puede quizás hablar aquí, ¿hay algunos precios relativos o esto es aparte? ¿Podría hacer una llamada? Por supuesto, por supuesto. Piensa que al final cada proyecto es personalizable y al ser los módulos tan personalizables, tanto en color como en dimensiones, cantidades, al final esto siempre hay que estudiarlo por separado para cada edificio en concreto, ¿no? Porque Ok, no entiendo, sí, sí, es un sí. material estándar, sino que se puede hacer de la medida, del color que quieras. Esperaba esta respuesta, pero tengo la siguiente. En caso de las fachadas, ¿vale? ¿Cómo se adaptan a la posición, a posición del sol? Si hay algún movimiento de ellas o están... He visto que hay alguna fachada que son curvadas. ¿Esto son automáticas o son así fijas? A ver, al final hoy en día se puede hacer todo, ¿no? Pero lo que se hace es poner la placa fotovoltaica fija en la fachada y luego ya para los cálculos energéticos pues ya tienes en cuenta todo, ¿no? La latitud, cómo se va a mover el suelo a lo largo del día, las diferentes estaciones, pero lo que haces es nada, la placa va a estar fija como un revestimiento normal de la fachada y luego ya tienes todo esto en cuenta para saber la energía que producen a lo largo del año. Lo que es verdad es que hay, de hecho, en las fotos, hay cierta tendencia en algunos proyectos a nivel europeo en poner los módulos fotovoltaicos un poco como cada uno girado, ¿no? Un poquito, unos graditos. No sé si habéis visto alguna foto, la de la bicicleta o la de la portada, ¿no? Esto no es que se tenga que poner así, ni se giran ellos, sino que, bueno, en este caso los arquitectos han buscado, como decía Isabel, el color. Bueno, el color es el mismo, pero cambia la saturación, ¿no? Puede ser un poquito más claro, un poquito más oscuro, dependiendo del ángulo donde lo mires. Entonces, bueno, han buscado jugar un poquito con ese efecto estos arquitectos y han puesto eso. Pero vamos, el módulo pensad en que está plano, paralelo a la pared y fijo, digamos. Es lo habitual. Pero... En planos de garantía que ofrece la fábrica de rendimiento, hemos hablado de 25 años, algo de rendimiento. ¿En qué garantías hablamos de como el producto? ¿También son 25 años o no? Sí, al ser un panel fotovoltaico, al final la garantía es la que tendríamos para cualquier gran fabricante de paneles fotovoltaicos, cualquier empresa seria que se precie te da la garantía de, como era David, son los primeros 10 años, ¿no? En los que te garantizan el rendimiento nunca inferior al 95% del panel y hasta 25 del 85% del panel. O sea, que luego el panel dura muchísimo más, ¿no? Pero ellos te garantizan que en esos primeros 25 años de vida útil del panel su rendimiento nunca bajará más del 85%. Al final, pero esto ocurre con estos paneles y con cualquier otro panel fotovoltaico, con el tiempo va perdiendo un poquito el panel. Pero insisto, luego lo que es la vida útil del panel y lo que es también la utilidad del panel dura muchísimo más. Puede durar instalado pues a lo mejor el doble de años. Perfecto, de acuerdo. Gracias. Gracias, Sergi. Gracias, Sergi. No sé si hay alguna consulta más, algún comentario. Bueno, pues si no hay más comentarios, lo que os comentaba, os enviaremos la presentación y cualquier duda que os pueda surgir más adelante, pues también tenéis el contacto de David e Isabel. Y nada, muchas gracias a todos por participar y en especial a David e Isabel. Y os Gracias, invito a los siguientes webinarios que podamos celebrar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.